Fíjate que siempre hay esta sensación como colectiva de que el mundo, o más bien la humanidad en sí misma, tiene como una falla de origen. Ajá, totalmente. ¿Y qué pasaría si les dijéramos a quienes nos escuchan que el manual exacto de cada escándalo corporativo o de cada gran crisis política y hasta de las relaciones más tóxicas que conocemos, pues fue escrito hace miles de años? Sí, en un texto que, mucha gente descarta rápido como si fuera un simple mito de una serpiente que habla y ya. Exacto, o sea, lo ven como un evento antiguo e empolvado. Pero en esta inmersión profunda vamos a analizar a fondo una serie de apuntes y notas de clases teológicas centradas en el capítulo 3 del libro de Génesis. Y es una premisa súper audaz, pero cuando analizas el nivel de precisión de ese diagnóstico, resulta la verdad abrumador. Sí, y nuestra misión hoy para la audiencia es desmenuzar el texto a través de lo que estas notas llaman 5 lentes teológicos. No es solo hacer un resumen, sino explorar la mecánica real detrás de la caída humana. Porque lo que revelan estas fuentes es que el problema original, esa falla sistémica de la que hablas, pues no empezó con una acción, o con alguien simplemente rompiendo una regla. Ajá. Comenzó con algo, infinitamente más sutil, algo que ocurre en el rincón más oscuro de la mente, mucho antes de que cualquier mano se mueva para tomar algo prohibido. Claro. Y para entender cómo se rompe un sistema entero, tenemos que buscar dónde ocurre la primera fisura. Las notas plantean que el primer lente para entender esto es la teología propia. Que básicamente es la rama que estudia el carácter de Dios, o sea, quién es Él en su esencia. Exactamente. Y según las fuentes, la primera grieta en la humanidad es puramente ideológica. El problema arranca con lo que el ser humano decide creer acerca de su creador. Lo fascinante aquí es que, si leemos el relato de manera superficial, parece la historia de alguien desobedeciendo una orden directa y punto. Sí, la clásica rebeldía. Pero el texto detalla que el ataque inicial, el que perpetra la serpiente, no es frontal. O sea, en ningún momento le dice a la mujer que se rebele contra su creador o que destruya el sistema. No, para nada. En lugar de eso, inyecta una duda microscópica, como, haz de cuenta, un pequeño virus informático diseñado para corromper el código base desde adentro. Totalmente. Utiliza una sola pregunta, que es, ¿con qué Dios os ha dicho? ¡Wow! Es brillante y a la vez súper aterrador. O sea, no niega la realidad, solo siembra la sospecha. Ajá. Y los apuntes hacen mucho énfasis en que el objetivo de esta duda no es cuestionar la existencia de la autoridad divina, sino atacar directamente su bondad. Exacto. La sugerencia perversa ahí es que tal vez se les está ocultando algo increíble, que esa autoridad suprema no es 100% confiable. Y me parece loquísimo, la verdad, porque el verdadero declive empieza en el milisegundo en que la figura de Dios deja de ser vista como buena. Y va un paso más allá, porque el texto nos enseña la mecánica del rechazo. La desobediencia física que viene después es solo el síntoma visible de una enfermedad subyacente mucho más letal. Que es la distorsión de la imagen de la autoridad. Exacto. Si lo piensas, la obediencia solo tiene sentido lógico en un marco de confianza absoluta. Claro. Si concluyes que la fuente de una regla no es bondadosa, entonces la regla deja de ser una protección y automáticamente se percibe como una trampa, como opresión pura. A ver, para aterrizar esto en algo súper cotidiano, es la misma dinámica que vemos en el mundo laboral todo el tiempo. Imaginemos a un empleado estrella. Ok, ajá. Excelente relación con su jefe, da el esfuerzo extra todos los días, pero de pronto alguien en el pasillo le dice, oye, ¿ya viste que el jefe le asignó ese proyecto gigante a la persona nueva? Yo creo que te quiere estancar para no darte el ascenso. Uy, sí, clásico. En el instante en que ese empleado pierde la confianza en las buenas intenciones de su líder, el manual de la oficina deja de importar. O sea, no renuncia de inmediato, pero empieza a llegar tarde, retiene información importante, hace el mínimo esfuerzo. Y la acción externa de autosabotaje es solamente el resultado de que el puente interno de la confianza ya colapsó. Exactamente. Y la analogía funciona perfecto porque ilustra el mecanismo central, que es que la rebelión moral se disfraza de supervivencia. Totalmente. Una vez que la mente acepta la premisa de que la autoridad está reteniendo intencionalmente algo valioso, romper las reglas ya no se siente como un acto de maldad. Se siente como una obligación moral para protegerse a uno mismo de un líder tiránico. El problema es que esta sospecha inicial desencadena una reacción en cadena inevitable en la forma en que procesamos la información.
Y eso nos conecta perfecto con lo que pasa después. Si ya desconfiamos del jefe, lo siguiente que hacemos es alterar el memorándum. Ajá, y las fuentes introducen aquí el segundo lente, que es la bibliología. Trata sobre cómo nos relacionamos con la directriz original, con la palabra. ¿Sí? Una vez que la mente humana duda de la bondad de la autoridad, empieza a reescribir las reglas de esa autoridad para que encajen con lo que ahora siente que necesita. Y el análisis del diálogo en el jardín es fascinante en este punto. Las notas subrayan cómo la serpiente cita la instrucción original, pero la distorsiona con una precisión quirúrgica. Le quita peso, le añade palabras, altera el tono. Exacto, pero el verdadero drama psicológico ocurre cuando el ser humano responde. Eva no rechaza la regla abiertamente diciendo que no le importa lo que dijo Dios. Al contrario, ella también modifica la instrucción al repetirla. La adapta, la hace más rígida en algunas partes y más suave en otras. Ok, vamos a desempacar esta, porque quiero jugar un poco al abogado del diablo y empujar este concepto contra la pared. A ver, venga. Las notas teológicas lo pintan como el origen de la caída, pero viéndolo desde la psicología moderna, ¿no es esta adaptación simplemente un mecanismo de defensa súper básico del ser humano? ¿Cómo así? O sea, hablo de fenómenos como la disonancia cognitiva o el sesgo de confirmación. Vemos esto todos los días. Si un médico da un diagnóstico terrible y dice 0 azúcar o infarto fulminante, Ajá. la mente del paciente inmediatamente lo reescribe como, bueno, un postrecito en mi cumpleaños no me va a matar. Suavizamos las reglas estrictas o las malas noticias porque necesitamos tener el control de la narrativa para no volvernos locos. Claro. Entonces, ¿no es solo instinto de supervivencia en lugar de una rebelión calculada? Pues mira, es un cuestionamiento muy profundo. Y de hecho, las fuentes teológicas estarían de acuerdo en que opera como un instinto de supervivencia en el corto plazo. Ok. Pero ahí radica precisamente el veneno. El análisis señala que al ejercer ese control de la narrativa para aliviar la disonancia cognitiva, ocurre una alteración estructural en la relación con la verdad. O sea, cuando conviertes una directriz absoluta en algo negociable. Exacto. Tomas una directriz que fue diseñada como un muro de contención para proteger la vida y la conviertes en una sugerencia moldeable para tu confort mental. Y en ese momento, esa directriz pierde todo su poder vinculante. Ya no es una autoridad sobre ti. Claro, o sea, le quitamos los dientes a la regla para que no nos muerda, pero al hacerlo, pues deja de servir como defensa. Exactamente. El diagnóstico aquí es que el problema moderno reflejado no es rechazar la verdad abiertamente. Queremos tener una palabra de autoridad. Queremos sentir que estamos haciendo lo correcto. Pero exigimos que esa palabra diga exactamente lo que nosotros ya decidimos hacer. Sí. En el instante en que suavizamos la regla divina para que se ajuste a nuestra comodidad, la regla se convierte en un simple títere. La estamos usando para validar nuestros propios deseos. Wow, está cañón. Dejar de ser una regla para convertirse en una herramienta de validación manipulable. Porque si la regla ya es solo una herramienta, entonces el objeto prohibido de repente cambia de forma frente a nuestros propios ojos. Totalmente. Y esto entra de lleno en el tercer lente que proponen los apuntes, que es la antropología bíblica. O sea, la percepción humana y el deseo interno. Esto plantea una pregunta importante porque el cambio de percepción es drástico. El relato dice que una vez que la palabra fue distorsionada, el ser humano miró el fruto y de pronto le pareció bueno, agradable a los ojos y deseable. O sea, ya no se veía peligroso. El pecado o el error catastrófico no se presenta en nuestra psique como algo monstruoso o evidentemente perjudicial. Claro que no. Se infiltra porque se ve atractivo, profundamente razonable y, sobre todo, justificable. Es que nadie se despierta un martes diciendo, hoy tengo ganas de arruinar mi carrera, destruir mi matrimonio y tomar decisiones pésimas. No, claro. La mente humana no opera desde la villanía pura. El monólogo interno no es voy a ser malo o voy a rebelarme. Es esto tiene todo el sentido del mundo para mí en este momento. Yo me lo he ganado. Es el paso lógico. Y ese es el giro interno donde se consolida la caída. Las notas explican que el ser humano redefine la realidad basándose de manera exclusiva en su propia percepción subjetiva. Ajá. Originalmente, el diseño era que el humano recibiera la realidad dictada por el Creador, pero aquí hay una transición letal.
el humano deja de recibir y decide determinar la realidad por sí mismo. Se nombra a sí mismo como el árbitro final de la verdad. Exacto, y este texto antiguo disecciona esta autojustificación perfectamente, ilustrando cómo nuestra percepción interna de lo bueno puede llevarnos directo a nuestro propio declive. Y lo peor es que caminamos hacia el precipicio completamente convencidos de que vamos en la dirección correcta. Además, las fuentes mencionan una gran ironía en esto que me parece devastadora. ¿Cuál? Al intentar asegurar una autonomía absoluta, al buscar ser como Dios, determinando por sí mismos el bien y el mal, el ser humano termina perdiendo la única fuente de vida que tenía. O sea, su intento supremo de libertad resulta en la pérdida de la vida misma. Es una ironía súper trágica que nos obliga a mirar el cuarto lente del análisis, que las fuentes llaman amartiología. Oye, pero a ver, espérame. Amartiología suena como a un diagnóstico médico gravísimo, ¿no? Como una enfermedad terminal. ¿Qué significa ese concepto exactamente en el contexto de estos apuntes? Pues curiosamente la analogía médica es muy apta. La amartiología es el estudio teológico del pecado, del fracaso moral y de cómo esta falla se ramifica como una enfermedad sistémica. Ok. Porque una vez que la mente justifica el deseo interno, como vimos con la antropología, y ha reescrito las reglas a su favor, la acción física es inevitable. Y lo que sigue inmediatamente después de la acción es el caos. Es como si alguien entrara al sistema operativo del universo y borrara una sola línea de código fundamental. Al principio parece que no pasa nada, pero en cuanto intentas correr el programa, todas las aplicaciones colapsan al mismo tiempo. Sí, tal cual. Las notas trazan una progresión clara del pecado. Empieza en la duda ideológica, avanza a la distorsión de la verdad, se materializa en la decisión justificada y explota en la consecuencia. Pero lo que me vuela la cabeza es la reacción inmediata. ¿Por qué la primera respuesta documentada en la historia de la humanidad ante el error es correr a esconderse detrás de un árbol? Porque ocurre una fractura psicológica masiva. Las notas explican que, en ese instante, el ser humano experimenta por primera vez la vulnerabilidad sin la cobertura de la gracia. Entra en escena la vergüenza y el terror puro. Aparece el miedo y el ocultamiento. Exacto. Ocurre una triple ruptura instantánea. Se rompe la relación del humano consigo mismo, porque su conciencia ahora lo acusa. Se rompe la conexión con la autoridad divina, por el pánico al juicio. Ajá. Y finalmente, se fractura la estructura social básica. Cuando Dios confronta la situación, surge el mecanismo de defensa más antiguo y destructivo, la transferencia de culpa. Justo eso. Cuando leí esa parte de los apuntes quedé helada, porque este patrón de transferencia de culpa es la plantilla exacta de cómo operamos hoy. Dios confronta al hombre y el hombre literalmente dice: la mujer que tú me diste, ella me dio el fruto. Sí, increíble. De un plumazo culpa a su compañera y sutilmente acusa a Dios por el mal diseño de la creación. Luego confrontan a la mujer y ella señala a la serpiente. Es una cascada de evasión donde nadie asume la responsabilidad. Si conectamos esto con el panorama general, el análisis muestra que el fracaso moral destruye la capacidad humana de asumir responsabilidad. El hombre prefiere sacrificar a su compañera antes que admitir su error. Es el mismo guión de cualquier escándalo corporativo, crisis política o hasta discusión familiar. Hoy en día las corporaciones tienen bufetes de abogados millonarios y comunicados súper calculados, pero todo ese andamiaje tiene un solo propósito: apuntar el dedo hacia otro lado. Exacto. Fue el proveedor, fueron las condiciones económicas, fue un empleado rebelde. Nadie nunca quiere ser el eslabón donde se rompió la cadena. La dinámica hoy es más sofisticada, pero sigue siendo exactamente igual de real que en el relato original. Lo que las notas enfatizan es que el pecado desordena todo el tejido de la realidad, destruye la cohesión y convierte al otro en un chivo expiatorio. Y fíjate, si cerramos el libro aquí, con todos escondidos, llenos de vergüenza y echándose la culpa mutuamente, sería solo una tragedia histórica. Sería súper deprimente. Sí, el tratado nihilista perfecto. Pero aquí es donde se pone muy interesante, porque las fuentes revelan que justo en el punto más bajo del juicio hay un giro inesperado que cambia el resto de la historia, e introducen el quinto y último lente, la capa canónica y cristocéntrica. Es un punto de inflexión brutal. En medio del desastre se introduce una promesa, una descendencia que herirá a la serpiente. Aparece la esperanza en medio de la caída.
O sea, un destello de luz en pleno funeral. Exacto. Y toda la Biblia posterior desarrolla esta promesa frágil. Es el inicio de una operación de redención. El ente cristocéntrico resignifica toda la historia. Pero quiero que profundicemos en esto, porque no es solo poesía. Las notas marcan un contraste súper profundo. Explican que Cristo resuelve lo que Génesis 3 introduce. Actúa como un segundo Adán. Pero, ¿cómo funciona esa simetría? Pues mira, la mecánica se basa en que el primer ser humano actuó en representación de toda la humanidad y al fallar, introdujo el virus. El ente cristocéntrico muestra que Cristo asume ese mismo rol representativo, pero revirtiendo el patrón. Ok. Donde el hombre falló, Cristo obedeció. Donde el primer humano desconfió de la bondad de Dios en un jardín de abundancia, Cristo confió plenamente en un jardín de agonía. Donde el hombre tomó algo que no le correspondía, Cristo se entregó en una cruz. Exacto. La herida en el talón que menciona la promesa prefigura este sacrificio. Donde el pecado trajo muerte, Cristo trae vida. Lo que en la cruz parece derrota es el medio exacto para la victoria y la restauración. Hay una paradoja ahí que de verdad resulta abrumadora. El ser humano quiso evitar depender de Dios a toda costa buscando ser autónomo. Sí, escribir su propio código. Ajá. Y su plan falló con tal magnitud que terminó en una posición donde necesitaba desesperadamente ser salvado por ese mismo Dios del que intentaba huir. Es la síntesis perfecta del diagnóstico. La enfermedad de Génesis 3 es terminal si se deja sola, pero revela que existe una cura desde fuera del sistema, una gracia inmerecida. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si revisamos el mensaje central de estos apuntes, nos damos cuenta de que Génesis 3 no solo explica por qué el mundo está roto, sino por qué todos llevamos esa misma fractura. Así es. Y más importante, recuerda que aunque el pecado es profundo, la gracia es mayor y busca restaurar lo que la humanidad estaba llamada a hacer. Y para que este análisis profundo no se quede solo en el aire, se debe invitar a la audiencia a hacerse 3 preguntas clave que plantean las notas. A ver, ¿cuáles son? Primero, ante las directrices que sabemos que son correctas, ¿se está confiando en la palabra o reinterpretándola para nuestra comodidad? Segundo, en el fondo, ¿se ve a Dios como bueno o hay sospecha de que nos priva de algo? Híjoles, está fuerte. Y tercero, al enfrentar decisiones complejas, ¿se están evaluando a la luz de la verdad o simplemente justificando cómo nos hacen sentir en el momento? Son preguntas que de verdad te desarman. Nos obligan a revisar si seguimos escondidos apuntando con el dedo al de al lado. Y para cerrar, me gustaría dejar una idea inquietante para meditar. Hemos visto cómo toda la cascada del fracaso humano documentada en este texto comenzó simplemente con una pregunta sutil. ¿Con qué Dios os ha dicho? Ajá. Hoy vivimos en una era moderna de posverdad, saturada de información, donde cuestionar constantemente todo se considera una virtud. La pregunta es, ¿estamos practicando el pensamiento crítico o estamos simplemente repitiendo el engaño más antiguo de la historia, desmoronando nuestras propias bases hasta que ya nada se afirme? ¿Qué impacto de cierre te hace pensar si ese instinto de dudar de todo no es el mismo virus original corriendo en un hardware nuevo? Muchísimas gracias a todos por el tiempo invertido en este análisis profundo. Como siempre, la invitación es a seguir explorando y recordar que siempre hay más por aprender. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.